La frontera abierta. La aduana de la droga. Finca Carina, pasaje abierto para malhechores. Río Bermejo, el caudal sin ley. Estamos en vivo y en directo en el lugar. Ahí está Seba Cruz. Seba, estamos en vivo y en directo con vos. ¿Qué es lo que sucede con respecto a esto? Estamos en el lugar de los hechos. Dale. Hola, ¿cómo estás? Exactamente. Hablamos de un lugar que tiene dos predios a la orilla del río Bermejo. Esto es en Salvador Más, allí en Aguas Blancas. Es impresionante porque tiene un predio donde para ingresar por lo menos tenía, porque ahora está en manos del Estado, hay 11 imputados. Pero contándote un poco de lo que es la historia de este lugar, que te cobraban 2.000 pesos para ingresar y 1.000 pesos por bulto, o sea que estamos hablando de una recaudación diaria de 3 millones de pesos o un poco más por día, 360 millones por mes y más de 3.000 millones por año, o sea, todo esto de evasión de impuestos y demás. Era una aduana paralela. Allí ingresaban los vehículos y también se llevaban la mercadería. Más allá de la droga, el negocio fuerte de ellos era el comercio ilegal, así que evidentemente allí tenían una aduana y también un pueblo paralelo a Salvador Massa, ¿no? Bien, ahora, Seba, lo que estamos viendo es cómo funcionaba esta aduana paralela. Digo aduana paralela porque ahí había personal que se paraba en ese caminito que estamos viendo, ahí lo estamos mostrando, y todo aquello que venía de manera ilegal tenía que pagar y pasaba a la Argentina. Esto estamos hablando del río Bermejo. Una playa preparada para desembarco. Esto estaba preparado en el río, ¿sí? Caminos internos consolidados, puntos de control y logística permanente. Estamos hablando de la Finca Carina, que es una aduana sin ley. Era una aduana paralela que estaba funcionando en el río Bermejo, en una playa del río Bermejo, y vos entrabas todo por ahí, pagabas y te dejaban entrar. Podías entrar un tanque, droga, ropa o lo que fuere. Eso iba a decir, cuando es todo, es todo. Es realmente una zona donde hemos estado, Seba, muchas veces mostrando con imágenes, con trabajo infantil, con personas que muchas veces arriesgan todo cruzando. La verdad es muy serio esto. Eso lo manejaban 11 personas. ¿Cuántas? 11 personas. Entre ellos un policía. Pero por eso digo, no me extraña. Que cobraban una tasa fija para que puedan contrabandear. Porque podían, aparte, llevarse por día, controlaban por drones el movimiento de 300 vehículos por día. Hace la cuenta de cuánto cobraban en la tarifa fija y ahí es la cantidad de dinero que hacían en el día y después sumarlo al mes. No, impresionante. Pero Seba, esto fue detectado por drones. Bien, Seba, ¿cuánto tiempo estuvo esta aduana paralela? Mirá, esto la verdad es que viene desde hace muchos años, hace más de 20 años que estaba este sector, que fue creciendo y que tuvo una administración tan impecable. Para darte una idea, dentro de este predio, son dos predios gigantes, funcionaban 20 locales de comida y cada uno de ellos pagaba 20.000 pesos por día. O sea que también recaudaban a través de la venta de productos y comidas dentro de lo que es este predio. Adentro era una ciudad paralela, lo decíamos, donde la gente entraba con familias, entraban sobre todo los comerciantes, ¿no? Que traían muchos bultos y que los bagalleros depositaban en este lugar y que luego los pasaban a buscar en camionetas o camiones. Por eso digo, más allá de que seguramente también en el medio estaba el negocio de la droga, pero también el fuerte de los administradores de esta finca era el negocio del comercio ilegal. Recordemos que antes de que se cierre, y fue uno de los motivos, y que lo tome también Gendarmería, hubo un asalto tremendo allí a mano armada frente a todos. No les importó nada, sacaron las armas y empezaron a apurar allí a unos comerciantes y les llevaron más de 30 millones de pesos. Ya tenían marcado también, y esos decían de que son los mismos dueños de este lugar los que marcaban a los comerciantes que venían con mucho dinero para comprar mercadería del otro lado. Bien. La cuestión es que después se allanó todo esto y hoy hay 11 personas detenidas y procesadas, ¿no? Bien, Seba, vos estás hablando de productos de consumo masivo. Esto es la Finca Carina, la aduana sin ley. ¿Qué se mueve o qué se movía en el lugar? Productos de consumo masivo, sanitarios y materiales de corralón, chatarra,
rieles ferroviarios robados del Chaco salteño, vehículos robados que volvían a Bolivia. Según la acusación, estupefacientes. Mucio, ¿por qué funciona esto? O sea, ¿por qué, según Seba dice, más de 20 años o alrededor de 20 años, funcionaba de manera ilegal? En principio, Carlos, conozco perfectamente ese lugar porque fui director de planeamiento de la Dirección Nacional de Migraciones en la gestión del ingeniero Macri. En ese momento tuve la oportunidad, cuando fui a ese lugar, en el propio lugar donde está el compañero periodista, hablar con el juez federal. Fuimos con el juez federal que había reemplazado a Reynoso, que estaba preso por corrupción. Sí. Y hablamos y coordinamos. En principio, la Dirección Nacional de Migraciones tendría que depender de seguridad. Estamos en el 2025, recién hace pocos meses que depende de seguridad. Hablamos de una policía migratoria, hablamos de sensorizar, entre comillas, esa frontera, porque todo el negociado, esto no es negociado, después nos quejamos de que vienen los tollones de China. Todo esto podría ser una mano de obra acorde a las necesidades que tiene la región, porque, como dijeron ustedes, esa lista es interminable. O sea, se pasa lo que vos quieras. Querés pasar animales exóticos, querés pasar droga, todo lo pasás por ahí. Entonces, de alguna u otra manera, esto tiene que estar controlado. Entiendo que todavía no está, y si no se actúa, porque, a ver, hay que invertir en seguridad. La seguridad no es un gasto, es una inversión. ¿Y en qué también tenemos que invertir? En inteligencia y estrategia criminal, trabajar en concierto con los países limítrofes para ver este tipo de bandas, porque corrupción puede haber en todos lados, lo que no puede haber es impunidad, y acá lo que estamos viendo es hiperimpunidad. Pero Héctor, vos que conocés muy bien el lugar, ¿esto está vigente hace cuántos años? ¿Esto existe hace cuántos años? Mira, yo trabajé entre el 2017 hasta el 2019, hasta que vino el gobierno. O sea, hace 10 años o sea, y yo lo vi esto durante esa época. Entonces, de alguna otra manera, imagínate que el juez de Orán terminó preso, el juez federal de Salta, por corrupción. Es decir, y lo reemplazó un juez completamente probo, que es con el que estuvimos hablando en su momento. Nosotros fuimos a ver el lugar, a dar capacitación y demás a los inspectores migratorios, que hacen una tarea enorme, brillante, y justamente los recursos no los tenés, porque esto es el foco de la corrupción. Cuando vos no invertís, tenés este problema, ¿no? El delincuente lo sabe y empieza a corromper voluntades. Sí. Bien, Seba, seguimos con vos en el lugar. La verdad que es impecable allí el detalle que hace cronológico también. Dos jueces vinculados, el primero el juez Reynoso, seguramente al cual se refiere ahí el colega, y el segundo el juez Parisi, que estaba involucrado también con la liberación de narcos y que allí saltó también lo que fue esta olla tremenda, se destapó la olla con el narcopoder. Pero bueno, a ver, es verdad también, toda esta zona es una zona comercial. Acá vende desde el comerciante de Bolivia, trabaja el bagallero argentino que se cruza de Bolivia a Argentina y el bagallero también boliviano, el que traslada todos esos bagallos, los hacen en unas especies de canoas, chalanas improvisadas también, las dejan exactamente y las dejaban en este lugar. Pero a ver, también había connivencia estatal, también había un vuelto para gendarmería, para la gente que estaba también. Recordemos que esto está intervenido porque el intendente también de Aguas Blancas también está procesado. Así que la verdad es que la corrupción tapó todas las áreas también, ¿no? Llegó a cubrir todo. Bien, Sebas, ya volvemos con vos, ya volvemos al lugar, la aduana de la droga, ¿sí? Funcionaba una aduana paralela en ese lugar, te cobraban para entrar. Hay más información, dale.